sobre la química de la industria que se hace en Chile. En general, la industria del acero está presente en Chile, sin embargo, en el contexto mundial perdemos relevancia como productores de acero. Sí somos relevantes en la industria del cobre, produciendo un tercio de la producción mundial de cobre, eh, produciendo la segunda cantidad de plata, de litio, de boro, de salitre y oro. Sin embargo, no somos líderes mundiales en la producción de acero. Sin embargo, tenemos industria de acero y sobre todo acá en la octava región tenemos una acería, ¿no es cierto?, que es la planta de acero de Huachipato, ¿verdad? Y todos sabemos lo que se produce ahí, que es acero, pero muy poco sabemos cómo se produce ese acero y cuáles son los procesos, cuál es la química. Y en términos de química industrial es bastante interesante conversar de esto. ¿Ya? Entonces yo le voy a dar un breve resumen de lo que es la industria del acero desde el punto de vista químico, ¿ya? Entonces, primero vamos a definir el acero. ¿Qué es? El acero en realidad es una mezcla de metales, a diferencia del cobre que el proceso productivo tendía a producir eh, un producto de alta pureza. En este caso no. En este caso lo que queremos hacer es una aleación. El acero se define como una aleación de metales, cuyo componente principal es hierro, ¿verdad? Entonces, el hierro está acá en el centro, así como en la tabla periódica, pero tiene otros elementos que le dan la característica de resistencia, de flexibilidad, que son propiedades tremendamente importantes del acero y los vamos a relacionar con distintos elementos. Esas características están asociadas a su composición química, pero vamos a decir que el hierro es el principal componente cuantitativo del acero. Sin embargo, el acero es una mezcla de elementos dentro de los cuales se incluye principalmente ya el níquel, el cromo, el vanadio, el zinc, el carbono, muy importante, y el azufre, ¿ya? Pueden existir otras mezclas, pero ya se denominan más aceros especiales, ¿ya? Entonces, toda aleación que esté hecha en base a hierro es un acero, ¿ya? Y vamos a definir distintos tipos de categorías de acero. ¿Les parece? Y cada vez en el desarrollo de la tecnología se están encontrando distintas aleaciones que tienen uso en distintas aplicaciones, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el hierro y el carbono oscila entre 0,05 hasta un 2%, de acuerdo a las características que se les quiere dar de dureza sobre todo, ¿ya? Y de brillanteza al acero. Y algunas veces algunos otros elementos, tales como el cromo-níquel, que son específicos, por ejemplo, para exacerbar las características de inoxabilidad. O sea, cuando uno quiere generar un acero que tenga un proceso, sea resistente a los procesos de oxidación, dadas por el medio ambiente principalmente, incorpora estos elementos, cromo-níquel, por ejemplo. ¿Les parece? Y cromo-níquel le va a dar una cierta estabilidad con respecto a su resistencia química, que es la resistencia a la corrosión. Existen otras resistencias que están asociadas a la dureza o a la flexibilidad y están relacionados más con el carbono, más con el titanio, más con el vanadio y también el azufre. Bueno, coloquémonos en contexto, hablemos un poco de la incidencia que tiene el hierro o el acero, más bien dicho, en el mundo. Y vamos a decir acá que en 1800 o al principio de 1900 se producían alrededor de 50 millones de toneladas, entre 30 y 50 millones de toneladas, eso no está muy claro, ya en el mundo completo. Y actualmente la producción mundial es de más o menos 1.600 millones de toneladas, 1.600 millones de toneladas. Para dimensionar esta cantidad de producción de acero, quiero que recuerden un poco la producción anual de cobre mundial. Ya decíamos que Chile producía alrededor de 6 millones de toneladas y eso era un tercio. O sea que más o menos entre 18 y 20 millones de toneladas de cobre se producen al año. 20 millones de toneladas comparada con 1.600 millones de toneladas. O sea, estamos a varios órdenes de magnitud superiores en la producción de acero. O sea, se ocupa mucho más acero para el desarrollo del mundo que cobre, ¿ya? Y obviamente la producción está también dividida en distintos países, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los países que más acero produce en América Latina, por ejemplo, en el contexto de América Latina, es Brasil, con
3,5 millones de toneladas. Estos son datos bastante viejos del año 2009, ¿ya? Y si nos vemos en el contexto mundial y tratamos de encontrar a Brasil acá, encontramos que Brasil está sumamente abajo en el contexto mundial. Esto es 2014 ya, o sea, es un poquito más actualizado. Entonces, veríamos que Brasil está en el lugar 9 del mundo en el año 2014 y es el primero en Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles serían los principales productores de acero? Sería China, Japón, nuevamente China, igual que el mayor productor de cobre, no el productor de cobre mina, sino que el productor de cobre final, a su vez también es el mayor productor de acero. Japón, Estados Unidos, India, Corea, Rusia, Alemania y Turquía son los países que más producen acero en el mundo. Sin embargo, ustedes pueden ver acá eh, en este póster, ¿no es cierto?, que China tiene a lo menos 8 veces más producción de acero anual que su más cercano por competidor. O sea, la producción de acero de China es totalmente inigualable con respecto a los demás países. ¿Y eso por qué? Porque el principal desarrollo del mundo en términos de infraestructura y construcción está focalizado en China actualmente. Y por lo tanto, la mayor parte de los países que producen el mineral de hierro, que lo vamos a ver más adelante, envían su producción de mineral a China y China produce el acero propiamente tal. Eso quiere decir que lo que se produce, por ejemplo, en Chile, de acero es sumamente marginal. Ni siquiera aparece en el contexto mundial y aparece como número 5 en el contexto latinoamericano. Entonces, por lo tanto, si queremos verlo desde el punto de vista de producción mundial, Chile no es importante como productor en acero a nivel mundial. Sin embargo, en Chile existe una producción de acero que es vital para su desarrollo, para la producción de metales de alta resistencia y para la construcción principalmente, de infraestructura, de producción de muebles y otros artículos que vamos a ver más adelante, y por lo tanto tiene su industria de producción de acero. ¿Ok? Sin embargo, la mayor parte del acero que se consume en Chile se produce en China y en otros países. Algunos traen de Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, es normal ver en Concepción o en Talcahuano empresas comprando acero en China y no en Huachipato. Son cosas de el comercio. Ok, aquí tenemos la producción de acero crudo del 2014. Vamos a ver qué es lo que es acero crudo y qué es lo que es acero terminado en el contexto del curso. Ok, bueno, pero el acero viene de un recurso natural, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es el recurso natural, al igual como lo hicimos en el cobre. En Chile este recurso natural está localizado, para variar, en el norte de Chile, ¿ya? Ahora, no tan al norte, en la tercera, cuarta región, ¿ya? Está localizado los principales minerales en la cordillera de la costa, ¿no es cierto? En la zona más cercana a la costa, montañosa, más cercana a la costa del desierto de Atacama, y existen distintos yacimientos, ¿ya? Distintos yacimientos. De hecho, CAP, la empresa de acero del Pacífico, que es propietaria de Huachipato, tiene yacimientos de mineral de hierro para proveer no solo a Huachipato, sino que proveer también a la industria mundial. Bueno, ¿cuáles son los minerales con los cuales se produce el acero o se extrae el hierro desde el acero? El hierro para el acero es principalmente la hematita, que es el óxido de hierro 3. Aquí el hierro tiene un estado de oxidación 3, perdón, y el oxígeno tiene estado de oxidación 2. Esta se llama hematita porque es roja, entonces toma el color de la sangre, ¿ya? Esta es la magnetita, que es una mezcla de hierro 2 y hierro 3. Hay un átomo de hierro que está con estado de oxidación 2 y otro que está con estado de oxidación 3. Se denomina magnetita por sus propiedades magnéticas. La siderita también, que es un carbonato de hierro que también está presente en los yacimientos, es menos abundante que la hematita y la magnetita. Y la siderita, y de hecho de aquí viene el nombre de la siderúrgica. La empresa siderúrgica que se denomina el acero viene de la siderita, que era o es en algunos casos la materia prima principal para la producción de acero. Y la pirita, que es un sulfuro de hierro. Aquí tenemos el hierro en estado de oxidación 2, ¿ya? Y el azufre tiene estado de oxidación 2 menos, y el otro átomo de azufre tiene estado de oxidación 0. Esa es la pirita. Es bastante, también casi todos los minerales tienen un poco de pirita. No es muy bueno si la producción de acero a base de pirita porque genera bastante dióxido de azufre,
que es un subproducto que puede ser utilizado, ¿no es cierto?, como ácido sulfúrico, pero también produce problemas de emisiones gaseosas corrosivas, ¿no es cierto?, como el ácido sulfúrico. Ok, ¿cómo, de la roca, cómo está la pirita o cómo está la siderita, ¿ya? O la hematita dentro del mineral de la roca? Ahí tenemos un mineral, una roca a base de cuarzo, ¿verdad? Tenemos también mineral a base de sulfuro de hierro y tenemos los cristales típicos de la pirita que están incrustados en la roca, ¿no es cierto? Y con esto se hace primero una fragmentación, una molienda, un chancado, ¿no es cierto?, para desprender estas partículas de mineral de hierro. Es un proceso mecánico, ¿no es cierto?, así como lo vimos en el cobre, y se generan estas granzas por separación, que es una especie de pellet de mayor tamaño, ¿verdad?, que se denominan granzas, que son de hematita o de pirita, etcétera, etcétera, o también se puede producir pellet redondeado en los molinos de bolas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en la industria. Tenemos un mineral que está en la roca, ¿no es cierto?, que puede ser la hematita, la siderita, la, la magnetita, ¿no es cierto?, y finalmente la pirita. Son esos 4 minerales de hierro los más utilizados. Y simplemente por un proceso de molienda, por diferencia de dureza, en los molinos se va produciendo, y por diferencia de masa, ¿no es cierto?, de densidad, se va produciendo una separación de granzas o de pellets de estos minerales de hierro. Y vamos a lo que es el proceso propiamente tal, el proceso de la producción de hierro. En general, uno tiene que incluir en la descripción de la producción de hierro 4 materias primas que son fundamentales, ¿ya? 4 materias primas. La primera es el pellet de hierro, ¿no es cierto?, que es la hematita, la magnetita, la pirita o la, o la siderita, ¿no es cierto? Va a la planta, ¿no es cierto? Y esa sería su primer fuente de hierro, ¿ya? Su primera fuente de hierro, materia prima de hierro. Y segundo, existe un alto uso del hierro en forma de reciclado, ¿no es cierto? Entonces, varias toneladas, un aporte interesante de hierro o de acero reciclado, ahí está, de hierro reciclado, también se ingresa al proceso productivo como materia prima y se mezcla con el mineral, con el mineral. Existen algunas plantas procesadoras que solamente procesan hierro reciclado, pero en general se usa la materia prima mineral y también se usa el hierro reciclado. La tercera materia prima es bastante importante porque permite trabajar a menores temperaturas, de las cuales funden estas especies minerales en el proceso de fusión que viene posteriormente, que es la caliza, que se usa como fundente. Y la caliza es el carbonato de calcio, simplemente, que se pretrata y se le saca un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y queda como óxido de calcio o calviva, ¿no es cierto? Y se usa como fundente principalmente. Y el hierro lo tenemos como, el mineral tenemos como hierro 2 o hierro 3 y tenemos que reducirlo a hierro 0, ¿no es cierto? Entonces obviamente aparece acá un reductor y como reductor acá se va a utilizar el carbón mineral, ¿no es cierto? Que se procesa y se produce carbón coque. Entonces tenemos una materia prima que es hierro, en forma de carbonato u óxido o sulfuro. También está el hierro reciclado, que es hierro 0 con óxidos, mezcla de hierros, ¿no es cierto?, de distintos tipos de hierros producidos o aceros. La caliza, que es el fundente que permite fundir y generar una masa líquida de todo esto agregado. Y después viene un agente químico que es un reductor, que sería el carbón, ¿no es cierto? En la industria del cobre usábamos como reductor el mismo azufre que estaba dentro del mineral, ¿no es cierto? El mismo azufre, el sulfuro, va entregando electrones para reducir al cobre, y al final se producía también, en los hornos de refinación, se producía un proceso de refinación a fuego donde se agregaba un reductor como gas, ¿no es cierto?, u otro agente que tuviera carbono. Acá se usa definitivamente una gran proporción de carbono para reducir el hierro. Bueno, estos 4 productos son ingresados a través a un horno de fundición, que en este caso se denomina alto horno por su carácter vertical, ¿no es cierto? El alto horno tiene distintas temperaturas de acuerdo a su altura o a su perfil de altura, ¿no es cierto? Y en este horno se va a producir no solamente la caída de la materia prima desde la parte superior, sino que también se va a producir un aumento de la temperatura, se va a producir el proceso de fundición, aquí se genera una masa líquida de estas sales, y junto con el carbono se produce la reacción de reducción y la producción de
el arrabio, que sería un acero primitivo, bastante impuro, que va a los procesos de purificación o refinación, y se produce la escoria, que sería un desecho, ¿no es cierto?, donde se van a producir principalmente todos los óxidos que están presentes en la roca y los óxidos también de la caliza, ¿no es cierto? Bueno, esta escoria es bastante utilizable, es valiosa, ¿no es cierto? Y se ocupa principalmente para la producción de cemento, ¿ya? El cemento sería un producto que se produce, entre otras cosas, a partir de la escoria de la fundición. Y por eso no es extraño que Cementos Bio Bio, que es una planta que está enfrente de la planta de la siderúrgica de Huachipato, ¿no es cierto?, estén bastante cercanas porque aprovecha en parte las escorias, ¿no es cierto? Bueno, el proceso de refinación va a continuar. Tenemos las cuatro materias primas, ¿no es cierto? Tenemos un alto horno que se caracteriza por su perfil de distribución vertical y finalmente tenemos acá un proceso de cada una de las materias primas. Vamos a ver qué es lo que se hace con el carbón mineral. El carbón mineral viene de la mina, ¿no es cierto? Así como el carbón de lota, ¿ya? No es el carbón hecho de vegetales, sino que viene de carbón mineral, o sea, de minas de carbón, ¿ya? Y el carbón mineral tiene una alta concentración de compuestos orgánicos que deben ser extraídos antes de ingresarlo al alto horno por riesgo de explosión y también de contaminación, ¿verdad? Y descarbonización orgánica, ¿ya? Del, del carbón mineral se produce en una planta, ¿no es cierto?, de carbón coque, ¿no es cierto? Eso se llama carbón coque porque se le extrae a través de un calentamiento, ¿ya? Se le extrae, por ejemplo, el metano que tiene en sus intersticios el carbón mineral. Ustedes seguramente han oído hablar del gas grisú, que se produce o se acumula peligrosamente en la minería del carbón y que produce ciertas explosiones. Bueno, ese mismo garisú, que es metano, ya está contenido en el carbón mineral que es incorporado al proceso productivo. Por lo tanto, antes de incorporarlo al horno debe ser removido mediante procesos térmicos, ¿ya? Y se remueve no solamente el metano, sino que otros productos orgánicos como el benceno, el naftaleno, el antraceno y otros compuestos que están asociados a la química orgánica del carbono mineral. O sea, el carbono mineral no es solamente carbono inorgánico, sino que también tiene una importante composición de componentes orgánicos que deben ser removidos en esta planta, ¿ya? Y aquí tenemos las torres de destilación donde se van condensando esos productos orgánicos y sirven como insumos para la industria química orgánica, ¿no es cierto? O también como combustible. Y ahí tenemos un carbono ya desactivado, sin metano, sin compuestos orgánicos, ¿no es cierto? O con mínima cantidad de ellas. Y esto se denomina carbón coque. Carbón coque, que es un carbón que está ya procesado y que está en condiciones de ingresar al horno de fundición o al alto horno. Aquí tenemos un alto horno, ¿no es cierto? Los altos hornos se cargan, esto es una tecnología que tiene más de 100 años, se cargan desde la parte superior. Por eso los altos hornos, cuando uno pasa por frente de la siderúrgica Huachipato, ve una construcción tremendamente alta, un edificio debe tener unos 8 a 10 pisos, ¿no es cierto? Ese es el alto horno, ¿ya? El cual se carga desde la parte superior con las materias primas como el mineral de hierro, el hierro reciclado, el carbón coque y la piedra caliza, ¿ya? Estos comienzan a descender, el horno está bastante caliente, por abajo se insufla oxígeno o se insufla aire, ¿no es cierto?, para quemar el carbono, para producir a partir del carbono monóxido de carbono, que va a ser finalmente el reductor dentro de la reacción fundida, ¿no es cierto? También se funde rápidamente el fundente, obviamente, el óxido de calcio, ¿no es cierto? Y eso permite disolver a más bajas temperaturas eh, el mineral de hierro, compuesto principalmente por óxidos o sulfuros, ¿no es cierto? Y el acero, que también es incorporado en forma reciclada. Entonces, este es un reactor pirometalúrgico, donde en base a una reacción a alta temperatura, se produce el fenómeno de fundición y eso permite licuar las especies minerales y permitir la reducción posterior, ¿ya? Bueno, lo que se produce acá es un producto intermedio, ¿no es cierto? Un producto intermedio que se denomina arrabio. El arrabio se hace descender, ¿no es cierto? El arrabio es más pesado que los óxidos que se generan,
¿ya? Y cae finalmente acá en la base del horno y es transportado a través de carros, ¿ya? Como los que ven ustedes acá, que se llaman carros torpedos, que contienen el material fundido o el arrabio, ¿no es cierto? Que está descargando desde la base del alto horno. Bueno, sobre la fase más pesada, que sería el hierro elemental y todas sus impurezas metálicas, está en la fase de óxidos. Al igual que en la industria del cobre se separa, ¿no es cierto?, la escoria. Y la escoria se extrae también, se extrae, ¿ya? Y va a los campos o a los sitios o a los landfill de enfriamiento, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la composición típica entonces de un material denominado arrabio, que es un producto intermediario? Tiene alrededor de un 92% de hierro, o sea, no alcanza al 100%, que no es nuestro objetivo, sino que alcanza un 92%. Tiene bastante carbono de 3 a 4% y lamentablemente tiene silicio, ¿no es cierto? El silicio es un óxido, está presente como óxido de silicio, entre un 0,5 y un 3%, que le da características bastante desfavorables a la resistencia mecánica y también a la resistencia química del arrabio. O sea, el arrabio es un material bastante primitivo y no factible de usar como un material de construcción, por ejemplo. Bueno, también tiene trazas de, o concentraciones menores de manganeso y fósforo, ¿ya? Y obviamente también tiene azufre, que es parte de la composición. Obviamente aquí también va a tener carbono, esto viene de parte de la contaminación con óxidos, de, de- de- también de partículas de carbono que están insertos en la matriz mineralógica del hierro. Ok, aquí se ve el alto horno completo, ¿no es cierto? La carga de los minerales, aquí está el coque, el mineral de hierro, la caliza, están todas las cuatro materias primas, ¿verdad? Y estos ascienden a través de una correa transportadora y van siendo cargados por la parte superior, ¿no es cierto? Ahí se llaman las vagonetas, ¿no es cierto? Y arriba están las tolvas que reciben este material y lo van dejando caer en forma controlada, ¿verdad? Aquí la temperatura alcanza a un máximo más o menos de 1300 grados Celsius en su base donde se produce la reacción química, ¿ya? Y se va sacando el arrabio por una parte y se va sacando la escoria por otra parte por encima del arrabio. Y aquí está la planta de producción de gases, ¿no es cierto?, donde se insufla aire a alta presión para producir la oxidación del carbono, que lo vamos a ver enseguida en las reacciones químicas. Entonces, todo eso sucede en el mismo reactor, ¿ya? Ahí, en el mismo reactor. Ok, entonces, ¿cómo se carga un alto horno? Y esta es una carga típica de un alto horno cualquiera, ¿no es cierto? Lo importante es ver las proporciones, o sea, lo que más tiene, por ejemplo, tiene 9,6 toneladas de mineral de hierro en sus distintas formas minerales, también se puede rellenar con chatarra, incluso puede ser más que 300 kilogramos por carga, se rellena con manganeso y con caliza, que es el fundente. Se dan ustedes cuenta que existe una gran proporción de caliza, o sea, 9,6 a 2,5, más o menos un cuarto es caliza de lo que se está cargando en relación al hierro. Y también carbón coque, casi la misma cantidad en masa, ¿no es cierto?, de mineral de hierro como carbón coque. O sea, el reductor acá, o el carbono y el monóxido de carbono que se va a producir dentro del reactor es tremendamente importante para producir la reducción del hierro. Y también se puede agregar petróleo, alquitrán como agente inflamable para subir la temperatura o no. ¿Ya? Y el aire insuflado es bastante intenso el flujo, son alrededor de 1530 metros cúbicos por minuto, que esto genera una temperatura promedio de 1300 grados Celsius, más o menos. ¿Ya? Ok, entonces eso se produce dentro del alto horno y tiene un perfil de temperatura que me gustaría que viéramos nosotros acá, pero primero vamos a ver las reacciones y después vamos a focalizar estas reacciones químicas que suceden en el alto horno y vamos a explicarlas detalladamente cada una y vamos a ir viendo en qué parte del horno se va produciendo. Entonces, una de las reacciones más importantes es la oxidación del carbón o del carbón coque que se ingresa al horno. Y eso se produce por la reacción entre el oxígeno que es insuflado o el aire que es insuflado desde la base del alto horno en contracorriente con la caída del carbón coque, ¿no es cierto? Y la reacción que se produce acá es una reacción altamente exotérmica, libera mucho calor, esto produce gran parte del calor
que se necesita para producir la fundición y también para producir la reacción química. Entonces el carbono que está como carbono cero reacciona con el oxígeno que está también como oxígeno cero, ¿ya? Todo esto en una masa fundida, ¿no es cierto? Y la reacción neta es que se produce monóxido de carbono, o sea, el carbono pasa de carbono cero a carbono 2 más. Y el oxígeno pasa de oxígeno cero, se reduce a oxígeno 2 menos y produce el monóxido de carbono, que es un gas bastante peligroso para los seres humanos. Sin embargo, dentro del alto horno es un gas bastante reductor. Este gas tiene una tendencia termodinámica y tiene una reacción bastante rápida con cualquier agente que pueda ser oxidado, capta los electrones y pasa hasta dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el agente que está dentro del horno más disponible para reaccionar con el monóxido de carbono? Y aquí pasamos a la segunda reacción, que es el óxido de hierro 3. Yo lo representé como óxido de hierro 3, pero puede ser una siderita o una magnetita. Esto es bastante simple. Aquí tenemos dos átomos de hierro 3, ¿no es cierto?, que reaccionan con el monóxido que está en fase gaseosa, y el óxido de hierro 3 ya está fundido. Ya se fundió a esa temperatura, a 1300 grados Celsius, y en presencia de caliza, que hace como de fase fundente, ¿ya? Por eso se le denomina el fundente. Entonces, eh, el hierro 3, si ustedes ven acá, el hierro tiene esta oxidación 3, ¿no es cierto? El oxígeno tiene esta oxidación -2 y el carbono tiene acá esta oxidación +2. Y lo que decimos es que el carbono +2 pasa a carbono +4 y entrega 2 electrones, ¿verdad? Y esos 2 electrones sirven para reducir parte del hierro 3, ¿no es cierto? ¿Cuántos hierro 3 podría reducir? Solamente 2. Entonces aquí tenemos 2 átomos de hierro reducidos, de hierro 3 a hierro 2, por eso hay 2 óxidos de hierro, y el siguiente hierro queda como hierro 3, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos acá aquí faltan moléculas de monóxido, me doy cuenta ahora, faltan moléculas de monóxido, habría que balancear esta reacción. Bueno, pero lo importante es que, el hierro 3 pasa a hierro 2 y queda una parte también como hierro 3, y esto forma lo que se denomina la magnetita. La magnetita, que es una mezcla de óxido de hierro 2 con óxido de hierro 3. Entonces tenemos la primera parte de la reducción del hierro, que va de hierro 3, tiene que llegar a cero. Entonces se consumen las primeras moléculas de monóxido de carbono que pasan a dióxido de carbono, y eso se va a la atmósfera. Ok, la segunda reacción de reducción consiste en lo siguiente, que el hierro 2 que está inserto en la magnetita, acá, ¿no es cierto? El hierro 2 el hierro 3 de la magnetita tiene que reducirse al hierro 2. Y eso lo hace nuevamente reduciéndose con el monóxido de carbono, que pasa a dióxido de carbono. Ya el carbono entrega 2 electrones, y esos 2 electrones van a reducir los átomos de hierro que están presentes, hierro 3 que están presentes en la magnetita, y ahí solamente nos queda hierro 2, óxido de hierro 2, ¿no es cierto? Y el óxido de hierro 2 sigue fundido, pero ya todos los átomos de hierro captaron un electrón y bajaron de hierro 3 a hierro 2. Ya entonces ahora tenemos terminada la segunda fase de la reducción en el alto horno, que sería la producción de óxido de hierro 2 y la eliminación del dióxido de carbono hacia la atmósfera. En la tercera parte de la reducción, que se produce más baja en el alto horno, a medida que va cayendo este mineral de hierro, se produce la tercera reducción, donde el hierro 2 o el óxido de hierro 2 reacciona nuevamente con otra molécula de monóxido de carbono, pasa a dióxido de carbono, y el hierro 2 capta los 2 electrones del carbono y pasa a hierro 0. Y ahí se produce recién el arrabio. Entonces tenemos la reducción consecutiva desde el hierro 3 hasta hierro 0, pasando por magnetita y por hierro 2 del mineral fundido, ¿no es cierto? Y la producción de bastantes toneladas de dióxido de carbono. Entonces, con esto podemos decir que las reacciones químicas que suceden en el alto horno son reacciones de reducción, ¿verdad? Son reacciones de reducción del hierro y oxidación del carbono, ¿no es cierto? Entonces el carbono sería el reductor y el hierro sería el agente oxidante. Y el agente reductor, ¿no es cierto?, que es el monóxido, se elimina hacia la atmósfera a través de dióxido de carbono. Entonces, también podemos decir que la industria del acero es una industria que tiene un alto impacto ambiental producto de su huella de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que produce altas emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera.
Y aquí tenemos recién la primera parte de la reacción, que es la producción del arrabio. Aquí el arrabio se va, esto es más o menos 92% de hierro, con un alto porcentaje de carbono, de 0,5 a 3% de carbono, manganeso, silicio también como óxido de silicio, y otras impurezas más, ¿verdad? Que son parte del arrabio. Y que le impiden ser un buen... aquí voy a pasarme estas... animaciones que me perturban bastante. Ok, bueno, aquí tenemos una imagen que hizo un alumno de la carrera de Pedagogía en Ciencias, Convención en Química, para caracterizar cuáles eran las reacciones que recién hemos visto y dónde se producían estas reacciones. Entonces, tenemos la parte más alta del reactor es por donde ingresa la materia prima, y después tenemos una zona de reducción primaria. Aquí empieza a aumentar la temperatura, y la temperatura aumenta alrededor de 500 grados Celsius, más o menos de 200 hasta 700 grados Celsius, se genera un perfil de temperatura en esta zona de reducción primaria. ¿Qué sucede acá? El carbonato de calcio, que es el fundente, pierde su carbono y se genera dióxido de carbono y se genera el óxido de calcio, que sería la cal viva, ¿no es cierto? La cal viva, y este sería y este sería la cal viva. Esto se produce por aumento de la temperatura y se produce la primera emisión de dióxido de carbono, en la parte de reducción primaria. Y acá aparece el óxido de hierro 3, que a esta temperatura comienza a fundirse, ¿no es cierto? El óxido de hierro 3 se reduce en primera instancia, ¿no es cierto?, en la primera reacción con monóxido, y genera la magnetita y libera el dióxido de carbono. Y luego la magnetita se reduce nuevamente con otra molécula de monóxido de carbono, ¿verdad?, para producir hierro 2. Y todo eso sucede en la zona de reducción primaria entre los 200 y 700 grados Celsius. Después viene la zona de reserva térmica, o una zona ya secundaria, ¿no es cierto?, ya más adentro en el horno, cayendo ya, casi llegando a la base del horno, y la temperatura aumenta sobre los 700 grados Celsius hasta los 1200 grados Celsius, y aquí lo que se produce es que el total del óxido de hierro 2 reacciona con el monóxido de carbono, ¿ya? Y genera el hierro metálico, que por su alta densidad va a dar inmediatamente al fondo del alto horno. Y el dióxido de carbono se elimina a la atmósfera. Y continúa la reacción que genera toda esta temperatura y que genera este agente reductor, que es el monóxido de carbono, que es la reacción del carbón, ¿no es cierto?, con el dióxido de carbono, que también se puede reaccionar en conjunto, ¿no es cierto?, en fase abajo en la base del horno, y genera monóxido de carbono también, ¿verdad? No solamente con el oxígeno, sino que también al reaccionar con el dióxido de carbono. Y finalmente estamos llegando aquí a la base, ¿no es cierto?, a la zona de fusión y a la zona de reducción, donde se hace la separación de la escoria, que son los óxidos, principalmente el óxido de calcio, y con el acero fundido, que es el hierro cero, ¿no es cierto?, con sus impurezas, que sería el arrabio, ¿ya? Y la zona de combustión está aquí en la base, ¿no es cierto?, donde se produce la reacción del carbono con el oxígeno y produce el reductor por excelencia, que es el monóxido de carbono. Entonces, ¿dónde se produce el reductor? El reductor se carga por arriba, que es el carbono, pero ¿dónde se produce el real reductor, que es el monóxido, que es el producto de la reacción del carbono más el oxígeno en la base del horno? Se produce monóxido de carbono, y eso genera un aumento considerable de la temperatura. Ustedes ven ahí que sobre 1600 grados Celsius se genera en la base del horno, donde está esta reacción prácticamente de combustión, incompleta para producir el monóxido. Bueno, aquí está el arrabio, ¿no es cierto? Ya lo habíamos caracterizado, tiene una alta concentración de hierro y carbono y otros contaminantes. Como ustedes ven acá, este es una locomotora que está impulsando un carro torpedo. Ahí van dos ciudadanos, dos operarios en la base, y este material va fundido, ¿no es cierto? Este material va bastante caliente y entra a otra parte de la planta donde se va a producir la refinación. Entonces, la formación de la escoria, que es la fase que flota sobre el arrabio, ¿no es cierto?, se produce principalmente por el óxido de calcio, que es el fundente, ¿no es cierto?, que se va acumulando en forma fundida y que va extrayendo el dióxido de silicio, que tiene el mineral de hierro. Acuérdense que el mineral de hierro viene con silicio, con óxido de silicio, porque es parte de la roca, una especie natural, ¿no es cierto? Y al juntarse con el óxido de calcio son altamente afines y genera esa escoria que se denomina silicato de calcio, ¿no es cierto? O también el aluminio, el óxido de aluminio, que es parte importante de la constituyente de las rocas, también puede reaccionar con el óxido de calcio y genera el aluminato de calcio.
Y todo esto son la materia prima para la producción de cemento, ¿no es cierto? Entonces, estos silicatos o estos aluminatos que reaccionan con el fundente en la fase líquida, en la escoria, ya se producen los silicatos de calcio, los aluminatos de calcio y van finalmente fuera del horno, son extraídos eh, hacia la planta donde se va a producir la producción de cemento. Ok, ¿qué es lo que sucede después de la producción del arrabio, que sería como una lámina 2 de la producción del acero? Esto va a un horno convertidor de oxígeno. Entonces, aquí se incorpora el arrabio, ¿no es cierto? Ahora tenemos que calentar, ya no se produce una reacción exotérmica dentro del horno, y por lo tanto este horno se calienta, ¿no es cierto?, incorporando oxígeno y se calienta también eléctricamente. ¿Ok? Haciéndole pasar una corriente, ¿no es cierto? Aquí también se pueden incorporar chatarras de distinta composición para producir distintos aceros y se sopla oxígeno. ¿Por qué razón se sopla oxígeno? Se sopla oxígeno para oxidar ciertos componentes o ciertos elementos que se necesita que pasen a la escoria para dejar más purificado al hierro cero valente que está fundido en la parte inferior. Entonces, lo que se quiere formar acá en este horno convertidor de oxígeno es una capa superficial de escoria y para eso se incorpora oxígeno bastante controlado, ¿ya? Y también ustedes van a ver ahí que se agregan algunas calizas, por ejemplo, para favorecer la formación de la escoria, ¿no es cierto? Y se incorporan otros aditivos. Entonces, la refinación del arrabio, yo la voy a separar en tres etapas. La primera etapa, que es un tratamiento químico con oxígeno, que lo vimos recién. Después viene un tratamiento químico con fundente, donde se le agrega el óxido de calcio y el óxido de silicio. Y finalmente un tratamiento térmico, que es un tratamiento más delicado, más prolongado en el tiempo, que es para ir acomodando la red cristalina del acero y para formar una estructura que se repita, ¿no es cierto?, que sea estable, que sea bastante ordenada para favorecer su resistencia. ¿Ok? Entonces, la refinación del acero, lo que hace, se hace una refinación en el fondo del arrabio. Se le va quitando las impurezas y se le van a ir agregando otros componentes para ayudar a separar esas impurezas. Entonces vamos a ver la primera etapa. La primera etapa de la refinación consiste en la incorporación controlada, eso sí, de oxígeno, ¿no es cierto? Y en esa liberación controlada de oxígeno tenemos la eliminación de varios elementos que están en el arrabio. Uno de los principales es el fósforo, ¿no es cierto? El fósforo que está, y el manganeso, y el magnesio, el azufre y el carbono que están en estado elemental. Entonces, al incorporar cantidades controladas de oxígeno, lo que se hace es oxidar estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, a óxido fósforo, a óxido manganeso, ¿verdad? A óxido de magnesio, a dióxido de azufre que emana hacia la chimenea, ¿no es cierto?, a la producción de ácido sulfúrico, o el carbono, que produce dióxido de carbono, que se elimina hacia el ambiente. Y la producción de óxidos de fósforo, manganeso y magnesio generan la producción de la escoria, ¿no es cierto?, que va a flotar sobre este acero ahora o este arrabio más purificado. Entonces, la primera parte de la purificación o de la refinación del arrabio consiste en la incorporación controlada de oxígeno para formar óxidos ya metálicos y no metálicos que van a ir a dar finalmente a la escoria y formar productos gaseosos para eliminar el azufre y el carbono que están presentes en el arrabio. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera. Y sería netamente una separación, un tratamiento químico, ¿no es cierto? O sea, estoy agregando oxígeno para oxidar los componentes que están en el arrabio. ¿Qué es lo que se oxida? Principalmente los elementos que tienen un potencial de oxidación menor que el hierro, que va a costar más oxidarlo y por lo tanto el hierro se mantiene como hierro cero valente. Ok, después entra ahí vemos un horno convertidor de oxígeno, ¿no es cierto? Al oxígeno, ¿no es cierto? Donde se agrega el arrabio y se empieza a agregar el oxígeno en forma controlada. Y después vamos a ver que en este horno se van a producir la separación de las fases y se va a separar la fase de escoria con la fase de oro. Y aquí vamos a representar parte de lo que se hace en este horno de refinación, ¿no es cierto? El oxígeno se asocia al carbono, se va incorporando oxígeno en forma bastante paulatina, esto se calienta en forma eléctrica, ¿no es cierto? Y el carbono va formando con el oxígeno el dióxido de carbono que emana desde el horno y se va finalmente hacia el medio ambiente. Acá no existen filtros en la industria del acero, filtros que puedan eh, evitar que el dióxido de carbono llegue a la atmósfera. Eso no se hace en la industria del acero. Ok, y ahora vamos a tener otro tipo de sebácea, este horno, ¿no es cierto? Y lo que se obtiene acá en este horno
de refinación primario, es lo que se denomina el acero salvaje, cuyo índice de carbono es aproximadamente el 2%, o sea, tiene un alto porcentaje de carbono todavía, pero lo que hay que hacer en la siguiente etapa es regular esa concentración de oxígeno, ¿ya? Y adaptarlo a las necesidades de lo que se está produciendo. Entonces, en la segunda etapa de esta refinación se agrega un fundente, ya que se produjo una especie de nata o capa superior de óxido, ¿no es cierto?, de fósforo, óxido de magnesio, óxido de manganeso, ¿verdad? También óxido, y se le agrega un fundente, como el óxido de calcio. Entonces, el óxido de calcio se va inmediatamente a la, a la capa superior y reacciona con el óxido de fósforo para formar el fosfato de calcio, que está en estado líquido y ya es parte ya de la escoria propiamente tal. Y el óxido de silicio, que se le agrega también como fundente, reacciona con el óxido de manganeso, que está en la parte superior, y se produce un silicato de manganeso, ¿no es cierto? O sea, lo que se hace, se van formando sales ya de distintos compuestos de fosfato de calcio, silicato de calcio en la parte superior de la rabio, ¿ya? Y el magnesio se produce un silicato de magnesio, ¿ya? Que son compuestos altamente solubles en la fase de óxido, o sea, en la escoria. Entonces, al agregar el fundente, que es óxido de calcio y óxido de silicio, se favorece la separación de la rabio ya más purificado. Esa sería la segunda etapa. Entonces, la primera etapa es la producción de esos óxidos, el óxido de fósforo, manganeso y magnesio, y la segunda etapa es el agregado de fundente, óxido de calcio y óxido de silicio, para separar con mayor énfasis estas especies y formar sales, como fosfato de calcio, silicato de magnesio y silicato de magnesio. Y la última etapa de la refinación, ¿ya? La última etapa de la refinación es una etapa larga, dura bastantes horas, ¿no es cierto?, donde el hierro ya más puro, ¿no es cierto?, con un bajo contenido de carbono, se deja estable y se empieza a enfriar en forma programada para ir produciendo redes cristalinas del hierro, ¿no es cierto?, donde se inserta también parte del carbono, ¿ya? Pero es un carbono altamente cristalino, ¿ya? Y se producen algunos compuestos, estos son compuestos de carburo de hierro, y esos compuestos de carburo de hierro imprimen cierta dureza al acero, ¿ok? Entonces, la primera etapa es un calentamiento sostenido por horas, donde lo que se hace es infiltrar el carbono en forma homogénea en todo el acero ya más refinado, o el arrabio refinado. La segunda etapa de este tratamiento térmico ya es un enfriamiento, ¿ya? Ahora se empieza a enfriar lentamente por etapas, ¿no es cierto? Y hace que este carburo de hierro se comience a separar, ¿no es cierto?, en hierro metálico más carbono metálico, pero grafitado. Ahora tenemos un carbono que no es tan atómico, sino que es un carbono hexagonal, ¿no es cierto?, mucho más resistente en forma de grafito, que tiene una forma polimérica, ¿no es cierto?, y que permite al acero tener mayor flexibilidad. Eso quiere decir que un acero con un buen contenido de grafito, con un buen proceso de refinación terciario del arrabio, de enfriamientos controlados, un acero de buena calidad, tiene largas capas de grafito en su estructura cristalina. Y eso lo hace ser mucho más flexible, o sea, es un metal que se puede torcer, se puede doblar y son características propias que se requieren en el acero. Ok, y entonces este sería el horno típico donde se hace esa separación de la escoria, ¿no es cierto? La etapa de refino, ya el primer refino, ya así se ve, es un horno que es abatible, ¿no es cierto? Para vaciar ese horno son sectores bastante peligrosos y bastante calientes dentro de las, eh, de las refinerías, ¿no es cierto? Este horno se denomina el horno de cuchara, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y constituye una segunda etapa de la refinación, ¿no es cierto? Y acá también se pueden agregar algunos componentes, ¿ya? Se agregan algunos componentes, principalmente elementos que van a ser finalmente los que van a marcar la composición de la aleación final. Entonces, se termina la etapa de sacar elementos indeseables como el silicio, el manganeso, el fósforo, y finalmente este arrabio purificado se le agregan otros elementos como el cromo, el níquel, el vanadio, el titanio, para fabricar las distintas aleaciones que son necesarias. Ese es un típico horno, ¿cierto? Ahora, eh,
¿Qué tiene que ver las características físicas y químicas o de resistencia química y física del acero con aluminio? O sea, con algunos elementos como el aluminio, el boro, el cromo, el cobre, el manganeso, molibdeno, realmente muchas. O sea, la composición de los elementos mayoritarios va a determinar las características de resistencia química y mecánica del acero. Entonces, es bastante importante que ustedes sepan, conozcan y también internalicen cuál es la función de todos estos elementos en los distintos aceros. Por ejemplo, eh, el aluminio se emplea en algunos tipos de acero en muy bajas cantidades. Ustedes saben que durante el proceso se separa el aluminio, ¿no es cierto? Se separa del aluminio que viene en la fase mineral, ¿no es cierto? Ok, pero ese aluminio algunas veces hay que dosificarlo, ¿ya? Porque también determina algunas propiedades antioxidantes para el acero fundido, ¿ya? O sea, el aluminio también protege de alguna manera al hierro de la oxidación porque se oxida más fácilmente, ¿no es cierto? Se oxida y forma una capa, ¿ya? Una capa que es bastante inerte y eso protege al acero. El boro también aumenta la templabilidad, ¿ya? Que se define como la profundidad a la cual el acero puede ser endurecido, ¿ya? O sea, un acero con boro puede ser mucho más templado, puede ser mucho más duro, se puede fabricar algunas herramientas especiales. Y aquí tenemos al cromo, que es un elemento esencial en la vida útil del acero, que aumenta no solamente el endurecimiento, sino que por sobre todo mejora las características y la resistencia a la corrosión y al desgaste. O sea, no solamente hace un acero más duro, sino que también más resistente a la corrosión, más resistente químicamente, porque forma también capas de óxidos que son bastante protectoras para la oxidación del hierro. El cobre también mejora la resistencia a la corrosión, ¿no es cierto?, atmosférica, también mejora sus propiedades conductoras, ¿no es cierto? Y bueno, aquí está el molibdeno que genera aceros que son altamente resistentes a procesos térmicos, se usan mucho en la industria bélica, ya para producir armas que deben resistir altas temperaturas sobre los 2000, los 2500 grados Celsius. El acero al molibdeno son bastante resistentes a los tratamientos térmicos, ¿no es cierto? Y también aumenta la dureza y la resistencia térmica. El níquel, por sobre todo, mejora las propiedades de tratamiento térmico. ¿Ya? Existen aceros que resisten muy altas temperaturas, casi 2600 grados Celsius, el acero al níquel, ¿no es cierto? Y una mezcla, una aleación de hierro-níquel, ¿no es cierto? Que se llama el constantal, ¿no es cierto? Y evita que se tuerza, que se deforme, ¿no es cierto? Y también le da ciertas características resistentes a la corrosión. ¿Ya? Y así hay bastantes elementos, ¿no es cierto? El vanadio se usa para herramientas, para producir herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso tienen que aprenderlo ustedes. Y ahora viene cómo se produce finalmente el acero. El acero se produce distinto al cobre. El cobre se producía en cátodos, ¿no es cierto?, que son una especie de láminas de acero, gruesas de acero, o sea, de cobre. En cambio, el acero se produce como lo quiera el cliente. Si el cliente quiere barras de acero, se producen barras de acero. Si el cliente quiere tubos de acero, se producen tubos de acero. Si quieren, por ejemplo, latas de estañado para hacer conservas, tarros de conserva, se produce eso en el proceso productivo. O sea, no se produce el acero y después se va a otra planta como se hace en el cobre para producir los distintos productos. Aquí se produce directamente en fase fundida. Y eso es lo que se denomina la colada continua, porque el acero en el horno de cuchara, donde los operarios dan las especificaciones de la composición química del acero que se va a producir, a través del acero fundido que emana de ese horno de cuchara, se pasa a lo que se denomina la colada continua, donde se producen, aquí van unos rieles avanzando con el material fundido todavía, en estado líquido, a alta temperatura, ¿ya? Y esto es moldeado, estos rieles es moldeado de acuerdo a lo que se quiera, a través de barras o láminas o ruedas de acero de alta resistencia térmica que van acomodando en fase fundida, porque aprovechan la ductibilidad del acero fundido, ¿ya? Y van produciendo, por ejemplo, alambrón, van produciendo rollos de acero, van produciendo grancetas o Profe, tubos de acero, ¿sí? disculpe, ¿Sí? tenemos clases ahora en un ratito más. Ya. ¿Sí? ¿Qué hora es? Las 1:06. La 1:06, ya. Termino en 5 minutos, ¿ya? Ujú. Y la colada continua también se puede aprovechar para hacer, por ejemplo, planchas de acero que se usan mucho para hacer construcciones, ¿no es cierto? Tuberías y cualquier otra eh,
tipo de material hecho de acero con la composición química que se le da durante el proceso. O sea, la producción de acero es mucho más avanzada que la producción de cobre, en el sentido de que se genera ya casi un producto final. Ok, aquí tienen algunas imágenes de la colada continua, si pueden ver ustedes ahí, ¿verdad? Se ven los rieles, o los tubos por donde avanza el material fundido y acá van las prensas donde se le da la forma, ¿no es cierto? Aquí se están produciendo láminas, ¿no es cierto?, de acero, estos se van estirando, etcétera, y van produciendo la forma que le quiere o que quiere comprar el cliente. Y eso se hace online. Bueno, y también se pueden producir una serie de otros productos, por ejemplo, como se hace la limpieza del acero con un baño de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Con eso se produce el ácido muriático, ya el ácido clorhídrico lava el acero del óxido que se lo produce durante el proceso, se oxida en la superficie, y después se enrolla en láminas y eso se cubre con aceite, ya para que no se oxide. Y se genera lo que se denomina la hojalata, o se puede generar laminaciones, tubos, techo, etcétera, 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 con distinta composición química. Ok, aquí tienen el acero galvanizado, ¿no es cierto? Que es un acero que tiene una alta concentración de zinc, que se ocupa para hacer techos principalmente, ¿no es cierto? U otras superficies altamente expuestas a la corrosión. Esto aumenta el porcentaje, o sea, la resistencia del hierro a la corrosión. Ok, y es bastante más barato que el acero inoxidable, ¿no es cierto? El acero galvanizado. Aquí en otros aceros yo no les voy a dar más detalles, les voy a dejar esto para que lo estudien, ¿no es cierto? El proceso galvanizado, que es una reducción del zinc en la superficie del acero, del hierro, ¿no es cierto? Y se produce un galvanizado, se produce una pequeña capa de zinc. Y esto se hace por un proceso simplemente electrolítico o simplemente de electrodeposición. Ok, y después laminación de acero 2, fabricación de rollos. Aquí está un esquema de la fabricación de rollos, cómo se hace esto. ¿Ya? Y también el estañado, ¿no es cierto? El estañado, que son las latas que uno tiene en las conservas, que es un acero que tiene varias capas, ¿no es cierto? Entre ellas de estaño, de cromo, ¿no es cierto? Para evitar la oxidación, porque esto adentro está líquido y eso produce una alta oxidación. Entonces, con esa capa de estaño y de cromo, se produce una alta estabilización a la corrosión. Y no siendo un acero inoxidable altamente costoso, ¿ya? Entonces se puede dar características de resistencia a la corrosión. Y ahí tiene las láminas de acero fundido, que son unos principales productos de los cuales se ocupan las latas. Aquí tienen el estañado, que es en línea, la lámina va pasando por baño electrolítico donde se deposita el estaño, ¿no es cierto? El estaño 2 y 4 se deposita como estaño 0, ¿no es cierto? Y se deposita como sobre el acero, ¿no es cierto? Y le genera una capa de estaño, por eso se llama estañado, ¿verdad? Y eso se produce en línea, o sea, va pasando un rollo. Ya no es un cátodo que ingresa y se deja algunos días, sino que es un rollo que va pasando y hace la especie de cátodo donde se deposita el estaño 2 y se reduce a estaño 0. Y son distintos tipos de acero. Yo les voy a dejar en la presentación están los distintos tipos de acero, ¿ya? Por ejemplo, los aceros más comunes, ¿no es cierto? Este que se ocupa para fierro de construcción, ¿ya? Y si fíjense ustedes que tiene este acero tiene un porcentaje interesante de carbono, ¿no es cierto? Pero tiene manganeso, azufre, níquel y cromo para hacerlos inoxidables, ¿no es cierto? Y este porcentaje de carbono le da la flexibilidad que tiene estos fierros de construcción, ¿no es cierto? Y cuando esta concentración de carbono baja, se hace un poquitito más duro, el acero ya no es tan flexible y se ocupa para hacer herramientas, ¿no es cierto? Y cuando tiene mucho carbono, 1,35%, son láminas, o sea, es un acero que es prácticamente como un alambre que se dobla fácilmente, es porque tiene en su estructura carbono, ¿ya? Y las características de inoxidable se le dan el níquel y el cromo. Ok, allí les doy varios ejemplos y con eso terminamos, ¿no es cierto? Varios ejemplos de cómo están compuestos los distintos tipos de acero. Y con esto, en una clase bastante comprimida, vimos todo lo que sucede químicamente en la industria del acero, ¿ya? Yo les voy a subir esta clase. En esta clase no vamos a tener pizarra porque en realidad las reacciones son bastante definidas. No vamos a pasar la termodinámica del proceso, ni mucho menos, sino que vamos a hacer la descripción solamente es una clase bastante descriptiva donde ustedes pues, tienen que aprender cuáles son las reacciones químicas, los perfiles de temperatura, cuáles son las etapas de la refinación y cuáles son las reacciones químicas y cuáles son los cambios físicos que se producen durante la refinación del acero y después cuáles son los subproductos que se obtienen, cuáles son los distintos tipos de acero y qué elementos dan las distintas características, ¿ya? Entonces con eso terminamos la clase, les doy las gracias por su atención.
Les pido disculpas por atrasarme un poquitito, pero quería terminar forzadamente un poquitito la clase de acero para la última clase dedicarle a otra industria que también es bastante importante. Así que nos vemos el jueves a primera hora para la última clase que tenemos con respecto a procesos de química industrial de tipo inorgánico. Así que muchas gracias y buenas tardes. Chao, profe. Chao. ¿Alguien grabó la clase, no es cierto? Que se me olvidó. Sí, yo puse a grabar la clase. Profe, Ya. ¿Sí? entonces, de vuelta como de las vacaciones sería el certamen. Exactamente. De vuelta a las vacaciones. Ya. ¿Ya? Así que van a tener harto tiempo para estudiar y prepararlo bien, ¿ya? Ya. Chao. Ya. Chao, nos vemos el jueves. Adiós.